Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, dado que en esta mañana lo que nos convoca es poder oír y recibir una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a ir al primer libro de la Biblia, el primer capítulo de ese libro. Me estoy refiriendo a Génesis, Génesis capítulo 1, y vamos a estar leyendo el verso 1, amén, en adelante. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que me acompañe y que juntos podamos leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por esta oportunidad que nos das de estar juntos, abriendo las Escrituras para tener una reflexión sobre la misma, una meditación, Señor. Y el ruego, como la oración, es que al momento de la exposición de tu palabra, Señor, tú seas iluminando los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que podamos, Señor, comprender con todos los santos el cual sea tu altura, tu anchura, tu longitud y tu profundidad, Señor. Dándote gracias en todo por la elección y por el llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos queridos, fíjense que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre que pensamos, creó Dios los cielos y la tierra, y decimos la tierra, el lugar donde pisamos, ¿no? Donde estamos los cielos, el lugar que podemos alcanzar a ver con nuestros ojos, Y dice que la tierra esa estaba desordenada y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿No? Ahora, ¿cómo usted entiende que sobre la tierra hay luz? ¿Cómo usted entiende que sobre la tierra hay tinieblas? Y miramos con los ojos y decimos, bueno, está el sol, y el sol es el que nos brinda la luz del día. Y miramos y decimos, cuando el sol pega del otro lado por la rotación de la tierra, entonces ahí se forma la noche.
Por eso hasta hoy por hoy podemos saber exactamente a qué hora va a salir el sol, a qué hora se va a poner, todas esas cosas sabemos. Sin embargo, si usted lee la Biblia, va a ver que en el capítulo 1, versículo 14, recién ahí Dios empezó a poner las grandes lumbreras. Y una servía para el día y la otra en la noche, ¿no es cierto? Recién ahí Dios. Y eso sucedió en el cuarto día, no en el primer día. Entonces pensaba, decimos, ¿y entonces qué luz era? Porque en el cuarto día recién se hicieron las grandes lumbreras, como el sol, que es lo que hoy nosotros podemos entender que es la luz que emana para que nosotros disfrutemos de la luz del día. El libro de Génesis, yo hace tiempo escuché a hermanos que Dios les ha dado revelación y entendimiento de su palabra, diciendo, hay dos libros en el Antiguo Testamento que son verdaderamente un misterio, que encierra mucha revelación, y uno es el libro de Génesis y el otro es el libro de Job. Y después tuve la oportunidad de escucharle al fundador, al pastor Oxopar, dar una enseñanza que creo que es de los años 90 por allí, sobre todo el libro de Génesis, y le escuché hablar de tan solo 2 versículos como 4 enseñanzas, y creo que en algún momento hasta compartimos la de las grandes lumbreras, ¿no? Cómo tenía la representación de el sol representaba a Cristo y la luna representa a la iglesia, que no tiene luz propia. Nosotros la vemos a la luna iluminada en la noche, pero no tiene luz propia, sino que es lo que recibe la luz del sol. Lo que nosotros vemos en la luna cuando está en todo su esplendor no es su luz propia, es la luz del sol. Así es la iglesia también. La iglesia no tiene luz propia. Amén. ¿Por qué? Y a su vez sale ¿en dónde? En medio de las tinieblas está. En medio de las tinieblas morales, en medio de la oscuridad en que se encuentra sumido este mundo. Ahí está en medio de todo eso la iglesia y enviando una luz. Pero no es su luz, sino la luz de la gran lumbrera que es Jesucristo. Amén. Qué hermosa enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en medio de las tinieblas, no busquemos de nosotros sacar fuerza, busquemos en Dios. Hoy yo le decía al hermano Adolfo, porque le veía temprano y de alguna manera yo también tenía que excusar, ¿ves cómo es el hombre? Está lleno de excusas. Le decía, hermano Adolfo, vino temprano, pero yo no llegué tan temprano como debía haber llegado. Y bueno, y le explicaba que estos 3 días había estado durmiendo fuera de mi casa, con mucha actividad, comenzando muy temprano, 5 de la mañana, terminando muy tarde, 11, 12 de la noche, amén, durmiendo muy pocas horas. Y bueno, verdaderamente veníamos cansados con Omar, amén, veníamos cansados. Y ayer tuve la gracia de estar nuevamente en mi casa, descansar en mi cama, y hoy ya me costaba un poquito más levantarme, ya no era a las 5 de la mañana, obviamente, pero le compartía que en un momento de ayer me estaba refrescando la cara para poder continuar hasta regresar, porque después de toda la actividad teníamos que hacer un reporte. Gracias a Dios que Omar me ayudaba, porque rápido con la datilografía, ¿vio? Entonces me ayudaba, yo te dicto ahí adjuntos y redactemos. Entonces hay que hacer el reporte de toda la actividad, porque imagínense, el misionero tiene que dar reportes a Corea, ¿no es cierto? Cuando él me escucha a mí, me entiende todo lo que hablo, pero a la vez él tiene que en su cabeza traducir y decir a Corea, pero eso no lo hace inmediatamente, no es que yo hablo con él y después le da el reporte, sino que eso tiene sus horas, porque allí hay una diferencia de 12 horas, mientras acá son las 11 de la mañana, ya son las 11 de la noche. Y a esa hora no puede estar pasando un reporte a la oficina. Entonces me dice, por favor, escríbame, porque yo le entiendo todo, pero cuando yo tengo que hablar con mis autoridades para compartir el progreso, porque constantemente también ellos quieren saber del progreso,
Porque no es que va a venir 70, 80 personas de Corea pagando sus pasajes, y que imagínense si llegan a la Antel Arena y nadie trabajó, nadie promocionó entre los pastores, nadie promocionó entre los jóvenes, y no a nadie. ¿Cuál sería la decepción? Grande, ¿no es cierto? Sería una decepción grande. Entonces hay todo un trabajo previo, y de ese trabajo constantemente, y esto que se consiguieron los permisos para esto, para desaduanizar los equipos, se consiguió para esto, para aquello, visas, bueno, hay un montón de trabajo. Entonces él tiene que informar todo eso y no se lo puede acordar, entonces tiene que estar todo escrito. Así que nos estábamos volviendo y yo sabía que tenía que redactar todo, y bueno, ve nomás y redacta, pero me refrescaba, y cuando iba a refrescarme, ay, qué cansado, y tengo que escribir, y si hay algo que no me gusta es escribir, amén, no me gusta escribir, y menos por ahí con lapicera, y eso sí no tengo problema, pero en computadora me cuesta mucho escribir. Y estaba cansado y digo, ay, tengo que escribir reportes de todo, recordar todo y escribirlo de la mejor manera para que lo pueda transmitir el hermano. Y estaba por refrescarme y digo, yo me puedo refrescar y puedo, pero ¿de dónde tengo que sacar fuerzas yo? Pensé, ¿no? Ahí me vino un pensamiento. ¿De dónde tengo que sacar fuerzas? ¿De mí? ¿O tengo que sacar fuerzas de Dios? Entonces me acordé la palabra, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor, y ahí como que el Señor me permitió recobrar ánimo, fuerza, hasta que bueno, estuvimos en el ómnibus, cuando subimos al ómnibus ahí planchamos los dos, amén. Pero por la gracia del Señor pudimos. Entonces, miramos la Biblia y la Biblia dice, Dios hizo la luz. Y vio que la luz era buena. Pero cuando nosotros miramos la luz, ¿qué pensamos? El sol, ¿no? El sol es la luz. Hoy tenemos la electricidad y bueno, sabemos, no entendemos por ahí todo cómo funciona, pero sabemos que si subimos un interruptor se prende la luz. O si prendemos una antorcha, eso es luz. Amén. Entonces podemos pensar de esa manera. Pero vemos que la Biblia dice que eso fue lo primero que Dios hizo. Y no estaban las lumbreras, no estaban siquiera los árboles para decir, tomo una madera o un hisopo de algodón y hago una antorcha. No había nada, pero hizo la luz. Entonces, ¿qué luz sería? Y cuando vemos al apóstol Juan nos explica también, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y en él estaba la luz, y la luz era la vida. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que esa luz se refiere a Jesucristo. Y por eso dice también que es buena. ¿Por qué? Porque todo el bien de Dios está en nosotros por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Pablo le escribía a Filemón y le decía, para que la participación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento del bien de Dios que está en ti, por medio de Jesucristo. Entonces nosotros miramos, ¿cómo es que nosotros tenemos el bien de Dios? Porque le tenemos a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, no tendría el bien de Dios. Tendría la misericordia de Dios que se renueva cada día, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que da pan al que come, semillas al que siembra. Tendría eso, pero no tendría el bien de Dios. El bien de Dios está por medio de Jesucristo. Por eso es que la gente se equivoca y dice, ay, hoy tuve una buena obra, hoy tuve una buena acción. No, ningún hombre tiene buenas obras, ¿sabe? Por eso no se preocupe cuando vaya a ser juzgado por las obras. ¿Sabe cuánta gente está preocupada? ¿Por qué? Porque lee la Escritura y dice, cada uno será juzgado por la obra. Lo que ha hecho, sea buena o sea mala, ¿no es cierto? Ahora yo le pregunto, ¿el árbol bueno puede dar mal fruto? ¿Y el árbol malo puede dar buen fruto? No, ¿no es cierto? No se pueden esperar peras de un olivo. Amén.
Entonces usted no tiene que preocuparse. La gente piensa, hoy tuve una buena obra porque fui a visitar a los enfermos, hoy tuve una buena obra porque oré, hoy tuve una buena obra porque llevé una ofrenda a la iglesia para ayudar con los gastos de la iglesia, hoy tuve una buena obra porque estuve visitando a los presos, hoy tuve una buena obra porque salí a repartir comida, hoy tuve una buena obra porque salí a hacer promoción del Congreso, o porque salí a invitar a jóvenes. ¿Y puede ser eso posible? ¿Eso será la buena obra? No. ¿Por qué? Porque todo el bien está en nosotros por medio de Jesucristo. Si Cristo no está en usted, no hay bien alguno. Porque ¿qué dice la Escritura acerca del hombre? Que sus pies se apresuran ¿a qué? A hacer lo malo. En Génesis capítulo 6 dice allí, por el verso 5, que vio Dios a los hombres, ¿y qué vio en el corazón del hombre? Que de continuo el mal. De continuo el mal. Imagínate una persona que constantemente está maquinando lo malo. Bueno, no se imagine, es así. Ese es el hombre. No importa qué tan tierno sea, un bebito, una criatura de un año, de continuo el mal. Lo que pasa es que no se manifiesta el mal porque no se desarrolla, tiene que crecer. Pero cuando crece, ¿qué pasa? El mal. Amén. Dice que en una oportunidad a un gran pintor se le encargó hacer una representación de la Santa Cena. ¿Conoce cómo es esa representación, no? Está Jesús con todos sus discípulos. Entonces él pensaba, dibujó a los discípulos, ahí no tuvo tanto problema, pero dijo, Judas, quien entró Satanás en su corazón, tiene que ser diferente, ¿no? Tiene que ser distinto. Entonces salió a buscar, y esta era la segunda obra que le habían encargado, porque la anterior había sido una obra de el niño Jesús, así como de la Navidad, ¿vio? Entonces tenía que ser una expresión del bien, tenía que ser una cara linda, una cara que expresara, la expresión era de ternura. Pero cuando le encargaron la segunda obra tenía que ir y él buscaba entre los rostros alguna persona que fuera así de un rostro tosco, que tuviera una expresión de crueldad, que se reflejara a Satanás. Vio que la Escritura dice que entró Satanás en ese momento en el corazón de Judas. Entonces él buscaba entre las personas y dijo, acá no voy a encontrar, ¿y dónde puedo ir? Y fue a buscar a la cárcel. Entró a buscar entre los hombres más violentos, los hombres más crueles. Y buscaba, y entonces encontró un rostro frío, con una expresión de crueldad. Reflejaba algo malo. Y le comentó lo que iba a hacer. Y callado y admirado por esa invitación a pintarlo, a reflejar a Judas, ¿no? Que reflejara el mal. Y entonces el que iba a modelar le dijo, usted hace unos años buscaba una criatura, un niño, ¿no? Para representar al niño Jesús, en otra de sus obras. ¿Se acuerda que en tal arroyo que había unos niños jugando, usted encontró un niño? Sí, le dice. ¿Y sabe quién era ese niño? Ese niño era yo. Necesitaba crecer para que la maldad se reflejara en él. Por eso es que nosotros a veces miramos los niños, qué tierno, qué ternura, pero de continuo el mal. De continuo el mal. No importa qué tan tierno sea, porque así es el corazón del hombre. Por eso cuando le dijeron al Señor, Maestro bueno, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis bueno? No hay bueno ni siquiera uno, solo Dios es bueno, ¿no es cierto? Pero Jesús vino como hombre, pero era Dios encarnado. Así que él podía decir, sí, yo soy bueno. Él podía decir, yo soy el bien de Dios. Pero él no buscaba su gloria. Él venía a buscar la gloria del que lo había enviado. Amén. Entonces no podía decir, sí, yo soy bueno, yo soy el bien de Dios.
¿Qué tenía que decir? Dios es bueno. Entre los hombres, ninguno hay que sea bueno. Pero después, ya resucitado, ya no puede intervenir más la muerte, el pecado no tiene parte con él ninguna. Amén. Ya pagó el precio del pecado, derramó su sangre para cubrir todo pecado. Entonces, ¿cómo dice la Escritura acerca de él? Todo el bien de Dios. Por eso dice, en Cristo está incompleto. Todo el bien de Dios. Entonces, así como la luz lo manifiesta Cristo, porque vemos que la lumbrera, que es el sol, se hizo al cuarto día. Usted puede después en su casa seguir leyendo, a ver si el pastor habla lo correcto, amén, en el verso 14. Y ahí uno en el verso, después en el verso más adelante, dice que era la luz, la mañana y la tarde del cuarto día. Amén. Entonces, hermano querido, hermana querida, así como la luz lo tipifica Cristo, la tierra lo tipifica el hombre. Usted dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la tierra. Ahora, ¿cómo es el hombre? Hecho del polvo de la tierra. Entonces el hombre que está sin Dios también vive una vida desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se mueve, ¿no? Porque el Espíritu descendió y está sobre nosotros. Dice que la Escritura dice que el espíritu del anticristo ya está activo, solo que al presente, ¿quién lo detiene? El Espíritu Santo, ¿amén? Lo detiene la iglesia, el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, hermanos queridos, que ver que la tierra tiene que ver con el hombre que está sin Dios, el hombre que vive bajo la dificultad constante, el hombre que siente ese vacío, que siente que todo la abruma. Esa es la vida del hombre sin Dios. Una tierra desordenada y vacía. Las tinieblas sobre ella. Y dice que las aguas la cubrían. Vio que a veces nosotros pareciera que estamos en aguas profundas, ¿no? Cuando estamos en esas dificultades, estamos en agua profunda, como cuando el agua nos llega al cuello, ¿no? Que sentimos que estamos prontos a morir, prontos a dejar de ser. ¿Por qué? Porque nos está agobiando. Y entre más profundas son las aguas, tanto mayor la presión que hay debajo de las aguas. Entonces, nosotros miramos por medio de las Escrituras, ¿qué vemos? ¿Qué hallamos, hermano querido? ¿Qué hallamos, hermana querida? Que la tierra tiene que ver con el hombre. Que la tierra tiene que ver con el hombre y que la luz tiene que ver con Cristo. ¿Pero qué conecta a esa tierra desordenada y vacía? ¿Cómo Dios conectó estas dos cosas? La Escritura no nos habla. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios. Trabajo de Dios era, amén. Trabajo de Dios era. Por eso, cuando nosotros buscamos fuerzas en nosotros mismos, nos agobiamos más, nos sentimos decepcionados. Pero cuando buscamos a Dios, se renuevan nuestras fuerzas. Nos rejuvenecemos como el águila. Cuando lo buscamos a Dios, ahí es cuando somos fortalecidos. Por eso yo les contaba que iba para refrescarme, para renovarme. Dije, ¿me puedo refrescar? Sí, seguramente podré un poco más, pero no tengo que ser yo. Si no hace Dios, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estoy trabajando? Si Dios no hace, ¿para qué sigo? Entonces me acordé la palabra. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es como dijo Dios ya. Amén. Dijo Dios, Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué tenía que pasar conmigo? ¿Tenía que quedar ahí agobiado o tenía que recibir nueva fuerza?
¿Por qué iba a recibir nueva fuerza? Porque dijo Dios. Porque dijo Dios. Entonces lo que nos conecta, hermano querido, es su palabra. Lo que nos puede traer la seguridad y la confianza es que su palabra fue dada. Lo que separa es la obra de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando vinieron a él, que también estaba cansado, le dijo, Señor, ¿no estás cansado? Hace tiempo que no comes, hace tiempo que no bebes. ¿Qué es lo que responde? Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también. Una cosa es nuestro trabajo, una cosa es nuestro esfuerzo y otra cosa es el trabajo de Dios. Y cuando Dios trabaja, cuando Él compromete su palabra, cuando Él da su palabra, hermano, Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Por eso es que constantemente el trabajo del diablo, ¿cuál es? Que no estemos atentos a la palabra de Dios. Constantemente el trabajo del diablo, ¿cuál es? Que nos desconectemos de la iglesia, que nos desconectemos del siervo de Dios que nos comparte la palabra. Ese es el trabajo del diablo. Nos quiere desconectar del siervo, nos quiere desconectar de la iglesia para que no recibamos la palabra, porque sabe que entre tanto nosotros estamos recibiendo la palabra, entonces Dios está trabajando en nosotros, porque Dios envía su palabra y luego hace. Dios envía su palabra y luego hace, y no puede enviar su palabra y no hacer, porque entonces sería mentiroso. Pero Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer algo y no cumplirlo. Entonces, cuando nosotros miramos Génesis, no miremos lo natural, no miremos el sol, no miremos la tierra, sino miremos no a nosotros, miremoslo a Cristo y miremos el trabajo que Dios está haciendo por medio de su palabra y cómo la palabra de Dios nos conecta con Cristo para que recibamos todo el bien de Dios, para que recibamos todo el poder de Dios, para que recibamos toda la sabiduría de Dios, para que recibamos toda la fortaleza de Dios, para que recibamos toda la gracia de Dios, para que recibamos toda la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no es nuestro trabajo. Cuando es nuestro trabajo, sabe que hoy, en estos días escuchaba al evangelista Adrián que también tuvieron un trabajo, un desafío bárbaro. Por primera vez la misión en Argentina salió con la Navidad para la familia. La Navidad en familia, una obra de teatro que es parte de lo que hace la cantata navideña, que está integrada por integrantes del Coro Gracia. Hacen una cantata en todo Estados Unidos, este año la hicieron en Corea por una cuestión de visa y que no le dieron permiso y lo hicieron en Corea, en todo Corea, pero hace años que ellos vienen llevando esa cantata, que es para presentar una obra muy buena y después poder compartir el Evangelio en lugares bien, en lugares buenos y donde no se les cobra entrada a la gente. Y bueno, el desafío fue que el pastor de Argentina, el misionero de Argentina, desafió a 53 integrantes. Allí en Argentina hay 75 personas viviendo en la misión. Y 53 de ellos fueron desafiados a recorrer todo el norte argentino. Ir a Córdoba, Santa Fe, fueron a Misiones, fueron a Jujuy, fueron al Chaco. Bueno, recorrieron todo en 10 días. Imagínense, las distancias son larguísimas. Y tenían que llegar a un lugar, armar, y entonces yo calculaba, digo, 10 días, ¿cómo hicieron? Y me dice, bueno, solamente en Córdoba dormimos en una cama porque tuvimos 2 presentaciones, pero luego era, llegábamos a la ciudad, armábamos, presentábamos, desarmábamos, nos íbamos a la próxima ciudad y las distancias son largas, así que ¿cómo hacían? Dormían en los vehículos. Dormían en los vehículos, ¿no? Y bueno, y él me compartía de esa experiencia. Pero antes de salir, tuvieron una reunión con el pastor, con el misionero, porque el misionero venía para Uruguay justo en esos días. Entonces tuvieron una reunión con el misionero que lo fue guiando, les ministró, le dio una palabra y comenzó así, diciendo, yo espero que sus fuerzas
se agoten rápido. Y lo quedaron mirando los hermanos. Pero pastor, tenemos que salir, visitar un montón de provincias en Argentina, presentar en diferentes lugares. Me decían allí que en uno de los lugares, creo que San Luis fue, que hicieron donde se hizo el foro presidencial, ahí el debate presidencial, fue en Santiago del Estero, San Luis, ¿no? Un lugar muy lindo que se usó para el debate presidencial. Ahí la provincia, la gobernación de la provincia les dio para todo, para que hicieran ese espectáculo y luego predican durante 40 minutos el Evangelio después que terminan el espectáculo, ¿no? Y le decía al pastor, espero que sus fuerzas se les acaben rápido. Y lo quedaban mirando y dice, ¿cómo el pastor nos envía a hacer un trabajo y nos dice que las fuerzas nuestras se acaban rápido? Y dice, ¿por qué? Porque cuando se acaben sus fuerzas ahí va a empezar el trabajo de Dios. Mientras ustedes tengan fuerzas para hacer algo, Dios no va a poder trabajar. Pero cuando se acaben sus fuerzas, van a ver el trabajo de Dios. Y para que esto tenga fruto, Dios tiene que trabajar, no ustedes. Entonces ahí entendieron. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios que salimos a hacer este trabajo. Y tuvieron testimonios y una expansión en tan solo 10 días, hicieron una expansión tremenda. Ahora yo lo desafié, le dije, el año que viene tienen que venir a hacer Navidad en familia. Justo el año pasado hicimos en marzo en el Cantegril. Tienen que hacer Navidad en familia en el Cine Teatro Cantegril. Vamos a hacer para todos y vamos a hacer acá en San Carlos también, en las 2 ciudades. Vamos a hacer Navidad en familia. Tienen que venir a Uruguay. Amén. Y si no, tenemos que armar una obra de teatro nosotros y salir a trabajar y presentar también. Amén. ¿Cómo se ve para hacer de la madre de Ana, para hacer una obra de teatro y salir a presentar? Amén. Trabajan mucho para eso. Dice que durante 2 meses cesaron todos los trabajos de la iglesia. Y ellos están en un terreno de 18 hectáreas que están constantemente trabajando, edificando, haciendo muros. Dice, 2 meses cesamos todos los trabajos. ¿Para qué? Día y noche ensayando. Y el resto preparábamos la escenografía. Escenografías con relieve, trabajos con detalle. Una cosa muy hermosa. Salieron 4 vehículos de pasajeros y 2 de carga a recorrer todas esas provincias. Imagínense la logística, y lleguen 50 personas a un lugar y a predicar el Evangelio. Qué glorioso, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar por la palabra de Dios que la tierra no tiene que ver con lo que nosotros vemos, sino tiene que ver con nosotros. Las tinieblas no tienen que ver con la noche, tienen que ver con las tinieblas morales, con lo que oprime, con lo que agobia al hombre. Y la luz tiene que ver con Cristo. Y cómo Dios conecta al hombre que está muerto en delitos y pecados, que no tiene más fuerza, que está cansado, que ha tirado la toalla, que se ha agobiado, que no da más. ¿Cómo Dios lo conecta con Cristo? Por su palabra. Por medio de su palabra Dios lo conecta con Cristo. Cuando lo conecta con Cristo, ¿qué sucede con las tinieblas? Se disipan. Amén. Entonces nosotros tenemos que conectar con Cristo en nuestras vidas. Los problemas van a venir porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, y así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Y Juan dice, esta es la victoria que vence el mundo, vuestra fe. Amén. Entonces, ¿cómo vencemos? Por la fe. Y la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mucha gente dice, yo tengo fe. Palito Ortega también tiene fe. ¿No lo canta? Nació con fe. Sí, Palito Ortega también tiene fe. Sin embargo, usted ve que haga vida de creencia, ve que esté predicando a las naciones, no lo veo yo. Amén. No voy a juzgar su vida, pero la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, el que dice que tiene fe, ¿qué tiene que hacer?
las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Que lo que de gracia he recibido, de gracia tengo que darlo. Esas son las obras de la fe. Amén. Y no es mi obra, sino que es el bien de Dios por medio de Jesucristo. Por eso Pablo le dijo, para que la participación de tu fe sea eficaz en todo el conocimiento del bien de Dios que está en ti por medio de Jesucristo. Fe no es decir, yo oro, yo esto, yo aquello. No, no. La fe, hermano querido, tiene una obra. ¿Cuál es la obra? Las obras de Cristo. Hay personas que nunca han predicado, pero Dios hace constantemente obras en ellos. Todos los días está haciendo una obra en ellos. Hay personas que nunca han puesto las manos sobre ningún enfermo, y Dios está haciendo obra en ellos todos los días, y ellos ven la obra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra conectan con Cristo. Cuando conectan con Cristo, por medio de la palabra hace un trabajo. Esto lo explicamos la semana pasada. Los dos hijos de Lucas, ¿qué pasó? Uno dijo, sí, voy a ir. Pasó por el boliche y se quedó en el boliche. El otro dijo, no voy nada, me voy al boliche. No voy hoy a tu hacienda, me voy al boliche. Se fue al boliche, se pidió una caña, y mientras estaba tomando la caña, ¿qué dijo? Mi padre me mandó a la hacienda, soy un hombre viejo, y yo acá perdiendo el tiempo en el boliche. Pagó la copa, y ¿para dónde arrancó? Para la hacienda. ¿Quién fue el que hizo la voluntad del Padre? El que fue para la hacienda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que trabajó? Siguió trabajando la palabra de su Padre. Aunque él tenía otra actitud, aunque él tenía otra postura ante la palabra siguió trabajando en el corazón. No se olvidó lo que su padre le dijo, que fuera a la hacienda. Ese es el trabajo de Dios en nuestras vidas, por su palabra. Cuando la palabra hace ese trabajo, entonces nuestras vidas cambian, y lo que no quería hacer, hago. Y a donde no quería ir, voy. Ese es el trabajo de Dios. Y ese trabajo Dios lo hace por medio de su palabra. Y cuando esa palabra está trabajando en nosotros, me cambia la manera en que pienso, me cambia la manera en que actúo. Me trae el arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Un cambio en la dirección. Eso es arrepentimiento. Amén. Por eso cuando lea Génesis 1, ¿qué va a decir? ¿La tierra que piso? ¿El sol que veo? No. Mi vida. Las tinieblas, mi problema. Dijo Dios, su palabra. Sea la luz, Cristo. Porque esa luz no era la luz de la lumbrera. Esa luz que era buena era Cristo. Amén. Que está ahí encerrado en Génesis 1. Hermano, hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, con el único propósito que cuando se encuentre en dificultades, cuando se encuentre en lucha, cuando tenga problemas, puedas obtener la fuerza de Dios para poder avanzar, para poder seguir hasta la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y verá que las puertas del Hades y del infierno no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo, y que si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Vamos a estar de pie, vamos a estar alabando el nombre del Señor en esta mañana. Gócese, alégrese en su corazón, hermano querido. Hoy es día festivo, hoy es día de gozo, hoy es día de bendición, hermano. Dios nos ha enviado su buena palabra, la cual está haciendo un trabajo y nos está llevando a mirar. Yo soy esa tierra, las tinieblas quieren venir sobre mi vida, pero hay un trabajo de Dios que se está haciendo por medio de su palabra, y su palabra se cumple, su palabra es fiel y verdadera. Pasará el cielo y pasará la tierra, pero no pasará su palabra sin haberse cumplido toda ella. Bendito sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Te alabamos, Cristo querido. Estaremos vestidos de corona. Vamos, iglesia del Señor.
Suscríbete activando la campanita. Activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,